En la antigua Roma, además de los dioses públicos comunes para todos los romanos, cada familia tenía sus propios dioses, los dioses domésticos. Lares, manes, penates y genios, además de lémures y larvas, así como otros dioses a los que se rendía culto dentro de las casas en los llamados lararios. Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua en la UNED, nos introduce en este tema que pertenece a la esfera de las creencias más íntimas de las familias romanas, junto con una invitada que ella misma nos presenta. En una casa romana, en una domus, podía haber una serie de habitaciones, de atrio, de oecus, el tablinium, podían existir unos u otros, pero lo que nunca faltaba era el larario. Y de eso vamos a hablar, y para eso hemos llamado, y agradecemos su presencia y que haya venido con nosotros, la doctora Marta Bailón, profesora tutora del Centro de Madrid. Ella es una especialista en aspectos de los que vamos a comentar y por eso quería que estuviera con nosotros. Hola Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Pues vamos a empezar a hablar de exactamente lo que era un larario. Y yo quiero empezar con una frase que hablan de la ley de las 12 tablas, que nos dicen un poquito el sentimiento hacia los dioses lares y hacia el larario en la casa y en la vida familiar y en el ámbito doméstico romano. Y dice así, que los derechos de los divinos manes sean sagrados y que cada cual considere a sus muertos como dioses. Yo creo que es una frase que nos va a decir un poquito de lo que vamos a comentar. ¿No te parece? Sí, al menos una pauta de por dónde vamos a ir y para definir sobre todo ese larario y esos dioses lares que comentábamos, ¿no? Como dioses protectores. Exactamente, que se veneraban en un lugar muy especial, como empezaba, que es el larario. El larario era, digamos, como un altar, como un lugar donde se hacían las ofrendas, donde se rezaban y donde se depositaba la religiosidad más íntima y más doméstica de una familia romana. Se encontraba en varios sitios. Sí, aunque parece que el principal era el atrio como lugar principal de esa domus, de esa casa romana, que se situaba cercano a las puertas de acceso y era un lugar principal donde se situaba ese centro de culto o ese sagrario llamado larario, ¿verdad? El larario lo vemos de distintas formas. Quizá el lugar que sea más emblemático para conocerlos es la ciudad de Pompeya, precisamente porque se han quedado muchas de las casas absolutamente intactas después de la erupción del volcán. Yo siempre digo que qué desgraciados fueron los pobres pompeyanos, pero qué bien nos vinieron a nosotros. Cuando era una casa rica, de cierta importancia, se dedicaba a toda una habitación, pero como dices tú, efectivamente el lugar solía ser la entrada, el atrio de la casa, el lugar donde se encontraba. Y había de muchas maneras. Podía ser, según la economía de la casa donde se encontraba, pues como una especie de nicho que estaba enfrentado con dos columnas y una especie de frontón arriba. Pero cuando la casa era mucho más pobre o había menos sitios, sencillamente se pintaba, pero se pintaba con todos los elementos que se necesitaban en un larario, es decir, los dioses, que ahora vamos a hablar sobre ellos, e incluso la parte de abajo lo que podía ser los dioses protectores, que eran las dos serpientes enfrentadas, que se llamaban en un nombre absolutamente griego, Agathos Daimon, es decir, el buen genio. Los dioses eran de forma muy determinada. Sí, efectivamente, el dios Lar tenía una composición o unos símbolos muy determinados. Dentro de esos símbolos pues encontramos, por ejemplo, el ritón o la sítula y bueno, estos dioses, el dios Lar familiar podía estar pausado o podía tener cierto movimiento. Sí, se encontraba también relacionado con la protección a las vías de comunicación, sobre todo. Pero digamos que los símbolos que caracterizan al lar familiar serían el ritón, la sítula o una pátera también de libaciones y la corona de flores, una corona de flores que solía llevar situada sobre la cabeza. El dios Lar familiar es un dios protector sobre todo para los ambientes familiares, aunque también hay lares
que dedican su protección, como antes hemos comentado, a los cruces de caminos o a las comunicaciones, ¿no? Por eso podrían estar o sedentes o tener cierto movimiento en sus representaciones. Para España, ya que has comentado el caso de Pompeya y las representaciones pictóricas de Pompeya o los lararios horadados dentro de los atrios, pues en España es el ejemplo del larario lo encontramos en la villa de Vilaúva, en Gerona, donde se han encontrado 3 figurillas del larario, entre ellas un lar familiar, de los que antes has apuntado. Efectivamente, como muy bien dices, eran los dioses protectores de la familia, eran los dioses lares. Pero es que cuando nosotros buscábamos la documentación necesaria para saber exactamente cómo era el culto familiar, a quién iban dedicadas todas estas ofrendas, todas las advocaciones, a quienes efectivamente rezaban, es mucho más complicado. Y los dioses lares, como muy bien dices, eran quizá los dioses más protectores, los benefactores de la familia, los que se invocaba, etcétera. Pero los fuentes, la documentación histórica, los escritores nos cuentan muchísimos tipos de divinidades que yo creo que ni ellos mismos sabían exactamente qué eran con precisión, porque nos hablan, por ejemplo, de los lares, nos hablan de los manes, nos hablan de los penates, etcétera. Y cuando buscamos su definición y qué consistían o a qué se dedicaban, ni ellos mismos entienden. Existen muchas contradicciones cuando nos hablan de estas divinidades, porque complican más su exposición con otra serie de espíritus, como pueden ser las larvas y los lémures, que parecían que eran espíritus negativos, que incluso aparecían y provocaban miedo. Pero además de todas estas divinidades de tipo doméstico, hay otras que están invocadas y están incluso representadas en los lararios, como puede ser el Genius Familiaris. El Genius Familiaris era el representante del paterfamilias y se le representaba incluso como podía ir el paterfamilias en el momento de invocar y hacer sus ofrendas en los lararios. Es decir, era un personaje togado, incluso velado, es decir, con su cabeza tapada, como tenían que ir cuando hacían ofrendas o hacían sacrificios a los dioses, y así era representado, que era como el genius de la familia, el genius que los protegía. Y había incluso otras más divinidades. Por ejemplo... Sí, más representaciones o divinidades dentro de los lararios, pues por ejemplo tenemos a la diosa Fortuna, al dios Mercurio, muy representados ambos. De hecho, en el larario de Vilaúva, que hemos comentado antes, se encontraron, como antes hemos dicho, un lar familiar, pero acompañado de ese lar familiar también le acompañaba una diosa Fortuna y también le acompañaba un dios Mercurio. Había también otras divinidades asociadas al larario, como pueden ser Vesta o como pueden ser Hércules, el propio héroe Hércules, o también otras divinidades que el propio dueño de la domus quisiera asociar a ese larario. Por ejemplo, estoy recordando al dios Baco, ¿no?, asociado al larario en ciertas ocasiones. También pues la divinidad Venus, y sí que es verdad que las divinidades protectoras también podían proteger al propio individuo dentro del larario y podían proteger a la propia familia, ¿no?, dentro de ese larario. Marta, cuéntanos un poco lo de la diosa Fortuna. Yo sé que tú la conoces muy bien. ¿Y por qué la diosa Fortuna es una de las diosas más invocadas en los lararios y en los hogares familiares? ¿Por qué crees? Pues la diosa Fortuna, la verdad es que es una divinidad tremendamente popular y tremendamente arraigada en el pueblo romano. Incluso ha quedado o ha trascendido fronteras del pueblo romano. La diosa Fortuna es una divinidad protectora, es una divinidad relacionada con la abundancia y con la riqueza y con la suerte y con el azar, y por lo tanto se invocaba en todo momento para que el hombre tuviera, o para que la familia tuviera esa suerte, esa abundancia, ya fuera dentro del hogar o dentro de las diferentes cuestiones personales y familiares. Y la verdad es que la diosa Fortuna se representa en numerosas ocasiones dentro del larario y también
hay numerosas invocaciones a la diosa Fortuna dentro de los textos clásicos. Es una divinidad tremendamente popular, repito, y por lo tanto pues muy representada. Y además incluso se vincula y se identifica con otras divinidades, por ejemplo Isis. Efectivamente, y de hecho el sincretismo de Fortuna con Isis, que se llama Isis Fortuna, pues representaciones de Isis Fortuna también han aparecido dentro de los lararios. Es decir, Fortuna, que es la divinidad relacionada con el azar, relacionada con la suerte, relacionada con la abundancia, también toma elementos de la diosa egipcia Isis. Bueno, y además es importantísimo porque no solamente se presenta Isis Fortuna, sino que hemos encontrado algunas divinidades que es dificilísimo de identificar porque tiene la corona de Isis, tiene el símbolo, por ejemplo, de Venus, al mismo tiempo tiene la representación de Fortuna. Y yo creo que es una especie de sincretismo de distintas divinidades que no sabemos exactamente a qué divinidad pertenecen. Y como tú decías muy bien, no solamente eran estos dioses del larario, sino que en cada familia, como ha pasado siempre, pues tenían sus propias divinidades y sus preferencias dentro de la familia. Y para terminar, vamos a comentar un poco cómo se les adoraba y qué ofrendas se les hacían. Había incluso fiestas muy determinadas. Había fiestas dedicadas solamente a los dioses lares. Sí, a los dioses lares se les celebraba en ocasiones principales, en ocasiones fundamentales dentro del mes. Se les hacía celebraciones en las calendas, en las nonas y en los idus. Y digamos que era la propia matrona de la familia, quien hacía diferentes ofrendas al lar familiar y también le ofrecía diferentes guirnaldas de flores. Además, a lo largo de la vida, los jóvenes, antes de pasar a la edad madura, a la edad adulta, también realizaban las ofrendas o dejaban unas ofrendas antes de pasar a esa edad adulta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del varón, el joven dejaba la barba, su primera barba, se las ofrecía a los dioses lares antes de tomar la toga viril, ¿no? En el caso de las mujeres, las niñas ofrecían sus primeros juguetes, sus primeras muñecas, sí. Efectivamente, antes de pasar a esa edad adulta. Digamos que esos son las celebraciones más comunes que se hacían a los dioses lares. Y o sea que ya se vinculaban simplemente con su familia, pero nunca dejaban a sus dioses lares aunque pasaran a otra forma de vida e incluso a otra casa. El lar les acompañaba de generación en generación hasta el final, a lo largo de todas las familias. Pues muchísimas gracias, Marta, y creo que hemos hecho un recorrido breve, pero diciendo lo fundamental de lo que podía ser algo del ámbito doméstico, que además es de los temas más desconocidos dentro de la cultura romana. Muchas gracias. Gracias.